tienen malformaciones multisistémicas, el diagnóstico, vale, bajar el volumen a eso, el diagnóstico de estos pacientes generalmente sí hacia al nacer por las características clínicas que presentan. Pero al haber pues como tantos genes que se pueden mutar, tiene una gran variación fenotípica y pueden haber variaciones donde no sea muy evidente esas malformaciones y se pasen por alto el diagnóstico. Entonces, estos pacientes, como les mencioné, tienen un retraso en el crecimiento prenatal y postnatal, presentan microcefalia, los rasgos faciales son muy distintivos, vamos a ver que va a presentar hipertricosis, sinofrisis, que es la unión de las dos cejas, pues, o lo que llamamos aquí coloquialmente como la uniceja, ¿cierto? Pestañas largas y rizadas, las fosas nasales van a ser antevertidas y van a presentar braquicefalia. Van a tener también retraso psicomotor, discapacidad intelectual, el hirsutismo, que puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero generalmente es en la región sacra, manos y pies pequeños y malformaciones en las extremidades. Aquí podemos ver pues las diferentes malformaciones que pueden presentar o los sistemas que les pueden afectar. Entonces, malformaciones cardíacas en el 25%, malformaciones en el paladar 20%, en los ojos pueden tener obstrucción del conducto nasolacrimal entre el 60 y el 80% de los casos, alteraciones del sistema nervioso en el 47% de los casos, malformaciones en las extremidades alrededor de un tercio de los pacientes que se diagnostican las presentan, malformaciones del tracto urinario hasta en el 10% y en los genitales también es común que se encuentren malformaciones. Entonces la más común es la criptorquidia, que se presenta en el 80% de los casos, pueden presentar micropene, hipospadias o útero bicórneo. Presentan también alteraciones del sistema gastrointestinal y hernias diafragmáticas, aunque es raro encontrar pues, estas hernias diafragmáticas. Y las manifestaciones ortopédicas, pues se ha reportado que pueden presentar enfermedad de Pertes hasta en el 4%, discrepancia de las extremidades inferiores hasta en un 46%, luxación congénita de la cadera o displasia en el 10%, escoliosis en un tercio de los pacientes luego de que pasan los 10 años. Cifosis aumentada en un cuarto de los pacientes, contracturas articulares hasta en un 25% y el 75% de los pacientes van a presentar bullying, ¿cierto? Entonces, en este artículo que presenta el doctor Andreas Ropos, ellos reportan 34 pacientes con Cornelia de Lange, que también se llama síndrome de Brakmann de Lange, y ellos encuentran que las manifestaciones ortopédicas más comunes o las que pudieron reportar fue braquimetacarpianos, braquimesofalanges, ausencia de los rayos de la mano, contracturas de flexión del codo, pie equino y contractura del Aquiles y contractura en flexión de la rodilla. Y pues otras, pero fueron menos comunes. Entonces, como les dije, más común que se presenten las malformaciones en las extremidades superiores. Entonces, podemos encontrar displasia ulnar, que es la más común de todas, pero de acuerdo pues al gen mutado puede presentarse ausencia parcial o completa del cúbito, pueden presentar displasia radial o sinostosis húmero-radial, y en la mano también podemos encontrar diferentes malformaciones, entre las cuales tenemos hipoplasia del lado radial o cubital de la mano. Podemos encontrar pacientes con los 5 dedos o solo con un dedo, ¿cierto? Pacientes con ectrodactilia, que es más común en el lado cubital, y pulgar bifalángico, que en este caso es más común en el lado, pues sí, en el lado radial. Entonces se pueden presentar con un dedo único, solo con el pulgar, que es más común, y en estos casos, pues estos pacientes tienen ausencia de toda esa musculatura tenar. Y el espacio interdigital, pues va a ser anormal. Y hasta el 88% de los casos de estos pacientes pueden presentarse con clinodactilia. Entonces, tienen también retraso en esa maduración esquelética y podemos encontrar coaliciones carpianas, ya sea en la línea proximal o distal del carpo. Podemos encontrar focomelia y pterigim antecubital, que es un pliegue anormal pues en las articulaciones, y en las extremidades superiores se conoce como una malformación o una deformidad en alas de pollo, y está asociada a una luxación radiocapitelar y a una contractura del codo. Entonces, la postura de esa extremidad va a ser el codo rígido en flexión, una muñeca flexionada con desviación cubital, y además va a tener dificultad en utilizar la articulación glenohumeral. En los miembros inferiores las manifestaciones son menos comunes, como vimos pues en el artículo que les mostré. Generalmente los encontramos con pies pequeños y pueden tener sindactilia parcial o completa, principalmente del segundo y tercer dedo del pie.
Y podemos encontrarlos también con displasia o luxación de la cadera, escoliosis, contractura de los tendones de Aquiles, del tendón de Aquiles y pues juanetes, además de malformaciones cervicales y pectum excavatum. Entonces, para hablar un poco sobre la cadera sindromática, como les mostré en el síndrome de Cornelia de Lange, la displasia o la luxación se presenta alrededor del 10% de los casos, ¿cierto? Entonces, estos pacientes que tienen síndromes o condiciones neurogénicas, pues es común que se presenten con displasia acetabular y que además tengan inestabilidad de la cadera. Entonces, como sabemos, en los pacientes con displasia que no tienen síndromes o alteraciones o condiciones neurogénicas, pues generalmente tienen una deficiencia acetabular en la región anterosuperior del acetábulo, pero estos pacientes que ya son sindromáticos, pues el defecto se va a presentar principalmente en la región posterolateral del acetábulo, o ese defecto o esa deficiencia puede ser global, lo que aumenta pues esa inestabilidad de la cadera, ¿cierto? En los pacientes que no son espásticos vamos a encontrar laxitud capsular, hipotonía muscular y la insuficiencia pues acetabular que les comento. Y esto, si cuando uno aborda estos pacientes, si solamente maneja o la parte de los tejidos blandos o la parte ósea, pues esto va a aumentar el riesgo de que ese procedimiento falle y el paciente se vuelva a reluxar, por lo que es importante pues como manejar todo de forma global. Y en los pacientes espásticos se ha reportado que cuando uno hace de manera temprana una acetabuloplastia, corrige esa laxitud de tejidos blandos y realiza pues una osteotomía varizante y derrotadora en caso de que el paciente lo requiera, se ha visto que estos procedimientos pues logran estabilizar de una manera prolongada la cadera, ¿cierto? Entonces, para el tratamiento de estos pacientes hay 4 metas, que es aliviar el dolor del paciente, evitar la artrosis, estabilizar la articulación y mantener o preservar esa capacidad de deambular del paciente. Entonces, en estos casos, pues como la primera opción quirúrgica van a ser osteotomías de pelvis o del acetábulo, donde tenemos 3 tipos de osteotomías, que van a ser las osteotomías de remodelación, de reorientación y las osteotomías de salvamento. Entonces, tenemos las osteotomías de remodelación. Estas van a estar indicadas principalmente en pacientes que son esqueléticamente inmaduros, ya que son pues osteotomías que los incompletos y al hacer ese corte incompleto, pues el fragmento que vamos a modificar queda como con una bisagra ósea y esto va a hacer que luego de posicionar el injerto óseo pues quede estable y no requiera una fijación interna, ¿cierto? Importante tener en cuenta que este tipo de ostomías no van a cambiar la orientación acetabular, pero sí van a cambiar la forma y el volumen del acetábulo. Y dentro de las más comunes, pues, o las que encontré que reportaban más, fueron la osteotomía de Vega, de Pemberton, y la de San Diego, pues entre otras, que hay muchas, ¿cierto? En las osteotomías de salvamento, estas van a estar indicadas si uno no logra reducir o lograr una reducción congruente de la cadera con otros medios, ¿cierto? Entonces, con este tipo de ostomías lo que vamos a lograr es una contención de esa cadera aumentando esa superficie de carga. Sin embargo, pues cuando uno hace como ese aumento de esa superficie, esta no va a tener cartílago hialino y lo que se hace o lo que se trata de lograr es una metaplasia de la cápsula para que esta funcione como una superficie articular. Y de estas tenemos la osteotomía de Chari o la osteotomía en tipo repisa, que está acá abajo. Y en las osteotomías de reorientación acetabular, pues estas sí se debe hacer el corte completo y por tanto requieren una fijación interna. Entonces, con este tipo de osteotomías no vamos a modificar ni el tamaño ni la forma del acetábulo, pero sí lo vamos a poder reorientar, lo podemos ubicar pues de manera que logremos esa congruencia articular. Vamos a acetábulo y esto va a hacer que el cubrimiento de la cabeza aumente, mejorando esa congruencia y así disminuyendo pues esa luxación, ¿cierto? Y dentro de las cuales tenemos la osteotomía triple innominada o las osteotomías periacetabulares. Cuando vamos a realizar la osteotomía, pues hay muchos factores que debemos tener en cuenta, donde encontramos la madurez esquelética. En estos pacientes que son esqueléticamente inmaduros, las osteotomías de remodelación, perdón, los que ya son esqueléticamente maduros, cuando vamos a hacer osteotomías de remodelación, pues no son útiles porque ese cartílago trirradiado ya no va a funcionar como bisagra y pues los cortes incompletos no permiten movilizarlo, ¿cierto? En las osteotomías periacetabulares, como ya no requiere bisagra y los cortes son completos, podemos movilizar ese fragmento y pues mencionan en la literatura que encontré que es la técnica preferida para estos pacientes que ya tienen cierre del cartílago trirradiado. Y en caso de que el paciente presente deformidades femorales, pues se puede combinar con una osteotomía femoral varizante
y desrotadora, ¿cierto? Otro factor importante es la versión acetabular. En estos casos, la osteotomía de reorientación logra mejorar la cobertura anterior y lateral y la versión del acetábulo, que son factores a tener en cuenta. Entonces, cuando tenemos una versión acetabular normal, en ocasiones este factor es subestimado, especialmente en esos pacientes neurológicos y sindromáticos. Esto va a causar que pues hay que tener en cuenta que esos pacientes pueden ser inestables también por la insuficiencia capsular, la laxitud ligamentaria y la hipotonía muscular. Y la versión es importante ya que si tiene una retroversión aumentada, eso va a disminuir ese cubrimiento posterior y va a aumentar ese riesgo de luxación. Entonces, las osteotomías reorientadoras se ha visto que son como las más útiles para lograr mejorar esa retroversión, pues a versión pues, del acetábulo, mejorar la cobertura y estabilizar a estos pacientes con caderas sindromáticas. Otro factor es la hipoplasia acetabular. Entonces, en ocasiones, aunque podemos ver el techo acetabular plano, pues no logra una cobertura suficiente que mantenga la cadera estable. Entonces, las osteotomías de remodelación no mejoran esa cobertura lateral, reducen el volumen acetabular y esto va a generar una presión excesiva sobre la cabeza femoral, mientras que las osteotomías pues, de salvamento van a aumentar esa cobertura sin cartílago articular. Entonces, las osteotomías reorientadoras, con esas logramos reposicionar ese techo acetabular, lo centramos en la zona de carga y pues con cartílago nativo, ¿cierto? Y algunos autores mencionan que uno puede realizar un hipercubrimiento de la cabeza, especialmente en estos pacientes que se presentan con inestabilidad severa. Esta inestabilidad puede estar o no asociada a una displasia radiológica o anormalidad ósea, o solamente por tejidos blandos, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace una osteotomía reorientadora, esta tiene un mayor poder correctivo de todos estos factores y al proporcionar esa hipercobertura, logramos medializar la articulación y pues genera estabilidad articular. Y en los pacientes espásticos, cuando uno realiza esta osteotomía reorientadora y hace el hipercubrimiento, pues con esto podemos contrarrestar esa espasticidad continua que presentan los pacientes, ese desbalance de esas fuerzas musculares asimétricas, ¿cierto? Y nos permite que se haga una remodelación pues como más del fémur proximal, evitando que la cadera se subluxe o presente luxaciones recurrentes. Y finalmente, pues la anteversión femoral en estos pacientes con displasia se ha visto que se encuentra aumentada, ¿cierto? Entonces, corregirla va a tener ciertos beneficios en la formación, en el desarrollo del acetábulo. Esto lo que va a hacer es que nos va a permitir redirigir todos esos vectores resultantes de las fuerzas musculares hacia el acetábulo, moldeando pues de una manera normal la cadera. Y si ignoramos la anteversión, cuando es excesiva, esta va a hacer que la cadera migre hacia anterior y se luxe, ¿cierto? O se vuelva a luxar si ya se le realizó algún manejo. Entonces, para concluir esta presentación, entonces los pacientes con displasia de cadera sindromática o neuromuscular tienen deficiencias acetabulares que puede ser posterolateral o global, generalmente asociado a esa hipotonía muscular y laxitud de tejidos blandos, y esto aumentará ese riesgo de luxación de la cadera. En caso de no lograr la reducción de la cadera con los otros medios que hay, pues está indicado el manejo quirúrgico, donde la primera opción va a ser esas osteotomías pélvicas, y pues la que mejores resultados son las reorientadoras. Y siempre que nos enfrentemos a este tipo de pacientes, pues tener en cuenta la versión acetabular, la versión femoral, la esquelética y el tono muscular, ya que pues todos estos factores nos van a orientar el tipo de osteotomía que va a realizar. Entonces, para empezar a hablar